tensión mecánica y estrés metabólico. Son los dos parámetros fundamentales para conseguir que el trabajo de fuerza mejore tanto como queremos. La tensión mecánica básicamente es qué cantidad de newton, qué cantidad de kilos, cuánta tensión ponemos en la musculatura. Y el peso que soporta o que moviliza el sistema musculoesquelético va a hacer que mejoremos, que sea más fuerte y que se hipertrofie. No solamente la masa muscular, sino a nivel tendinoso, ligamentoso, óseo. Todas las estructuras se adaptan para hacer frente mejor a esos nuevos estresores, ¿vale? El segundo punto, menos importante, pero también tiene su papel, que es muy buenas compañeros. Estamos una semana más en el podcast y en esta ocasión, antes de arrancar, quiero comentaros, como hago siempre, quiero hablaros un poquito sobre proyectos nuevos que tenemos en las Sport, sobre diferentes cursos que vamos sacando y deciros que en las Sport Learning Lab estamos sacando formaciones cada mes. En este caso, acabamos de publicar una nueva formación y, como he dicho, cada mes habrá nuevos cursos disponibles. Actualmente hay 25 y cada mes habrá nuevas formaciones. Si accedes ahora, además de acceder a esos 25 cursos, podrás acceder al curso especial de marzo, que es una mesa redonda entre Jaime y yo hablando de Return to Play. Si entras después en abril, podrás disfrutar de los 25 cursos más los nuevos que se publiquen en abril, pero ya no de esta mesa redonda. Es decir, cada mes disfrutarás de un regalo especial, a veces contenido, a veces cursos, a veces mesa redonda, que solamente lo disfrutarán las personas que estén dentro ese mes. Es decir, si entras después, aprovecharás todo el contenido que hay, todos los cursos, pero no el regalo mensual de los meses previos a que entrases, ¿vale? Solamente esto era para avisarlo, porque sé que compañeros nos han preguntado y que no entendían bien en qué consistían esos regalos, y básicamente es esto, es un contenido especial, algo extra que damos cada mes, además de todo el contenido que está en la plataforma y que eso se va sumando y siempre se queda ahí, y que cuando tú entres lo disfrutarás siempre, tanto lo anterior como lo que venga, salvo que te des de baja, pero no puedes disfrutar esos regalos que hemos ido dando cada mes, ¿vale? Vamos ya con el tema de este podcast, este episodio. Me gusta mucho y creo que es un tema que está un poco denostado y creo que, sobre todo en España, en esta cultura más de trabajo integrado y demás, se da menos importancia de la que deberíamos. ¿A qué me refiero? En general a la composición corporal y en concreto al aumento de la masa muscular. Haré más adelante un episodio específico de pérdida de grasa y es que yo realmente estoy convencido al 100%, creo que la gente que me seguís ya lo sabéis, pero yo, aparte de ser CAFID, bueno, estudié psicología y ahora estoy trabajando estoy estudiando nutrición. Creo que es muy importante y creo que es un tema que está totalmente relacionado. Yo creo mucho en el trabajo holístico, en que todo está conectado y que es muy difícil mejorar un aspecto sin mejorar otros. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer este tipo de camino académico que yo he hecho, ni muchísimo menos. Cada uno tenemos el nuestro, pero lo que sí que creo es que hay que intentar unir todo y verlos en un prisma un poco más amplio que simplemente aislando los elementos, ¿vale? Esta es mi percepción y mi punto de vista. Y creo que realmente de esta forma conseguimos mejor rendimiento y ayudar mucho más a los deportistas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y Jaime está de acuerdo conmigo, que lo hemos hablado muchas veces, que en España pasa mucho nuestra cultura de trabajo integrado, como he dicho, la filosofía también Barça, el máster de Barcelona del FCB también va mucho en esa línea, quizás incluso un paso más allá de lo que comento, y seguro que todos os sentís un poco aludidos cuando os digo que en la carrera habréis visto un montón de veces que hablamos de trabajo integrado, trabajo específico, que en cuanto haces algo a lo mejor bipodal o algo en diferentes rangos de movimiento, hay gente que ya dice, bueno, eso no se parece al deporte, este tipo de cosas. Creo que ya está más superado y cada vez estamos más formados y sabemos que tenemos que hacer un montón de gestos que no sean muy parecidos a los del partido y que eso está genial y que debe hacerse y que nos va a aportar muchos beneficios, pero todavía creo que vemos un montón de jugadores. Yo, por ejemplo, hablo de baloncesto, pero pasa en fútbol y en muchos otros deportes, pero en el baloncesto, por ejemplo, yo en la BBL veo a equipos, tanto de la BBL como equipos que compiten en Europa, incluso Euroliga, que tienen una composición corporal regular. Es decir, su composición corporal no es ni de lejos la que debería ser en un deportista profesional, un deportista de élite. Demasiada masa grasa, no suficiente masa muscular, y no porque yo lo diga, sino porque se ve que no tienen ni siquiera un mínimo que se aprecie. Es decir, ni son excesivamente grandes, ni son definidos, tienen grasa que cubre los brazos, es decir, no es algo, por así decirlo, opinable o debatible, sino claramente están lejos de su mejor versión precisamente por esa mochila que llevan encima. Esto no quiere decir que tengan que parecer culturistas, ni muchísimo menos, pero creo que todos tenemos un poco la idea de ese deportista, ese jugador que está más o menos en su punto óptimo,
un porcentaje de grasa bajo o moderadamente bajo, con una masa muscular aceptable. No exagerada ni mucho menos, pero trabajado, por así decirlo. ¿Y qué es lo que yo creo? Que al final estamos perdiendo mucho rendimiento por no mirar algo que es obvio. Es decir, seguramente esos jugadores trabajarán para mejorar un poco más su salto, un pelín más su cambio de dirección, un poco más su capacidad de desaceleración. Pero mientras llevan una mochila de no sé cuántos kilos de grasa y tienen sus caballos de potencia, su motor es un motor de 100 caballos porque no tiene la musculatura para que sea de 120 o de 150 o 200 caballos, ¿vale? Entonces, creo que esto es importantísimo, creo que todos cuando reflexionemos nos damos cuenta e imaginaos, por ejemplo, ahora, seguramente lo habéis ya percibido o incluso vivido, cuando a lo mejor un jugador viene pasado de peso en pretemporada, pierde 4 o 5 kilos de grasa porque tenía ese lastre, a un jugador grande, por ejemplo, y después todos los valores de físicos se disparan. ¿Por qué? Porque el trabajo de fuerza ha sido espectacular. Quizás también, pero no es la principal razón, sino que toda esa mochila que tenía ahora se ha perdido. Ahora imaginaos, por ejemplo, que tenemos un equipo en el que cada jugador podría mejorar su musculatura 1 kilo. Y digo mejorar sin trabajar como un culturista, se hace un trabajo de hipertrofia bastante funcional, buscando máxima velocidad intencional en la fase concéntrica, es decir, intentar desplazar la carga lo más rápido posible al subir, intentando también acercarnos de forma relativa al fallo muscular, pero no hace falta que sea en 12 repeticiones, sino que puede ser en 5 o 6, por lo que es un trabajo muy cercano a la fuerza máxima que nos hará aumentar nuestra F sub 0, nuestra RM, y eso nos permitirá luego trabajar los gestos de potencia o velocidad con más peso y que nuestro peso corporal también sea más ligero en proporción, es decir, en definitiva, un trabajo que ya de por sí ayudaría al propio rendimiento en pista. Pero es que además en tren superior muchas veces podemos ir directamente a un trabajo casi de puro de musculación, es decir, intentar que su tren superior sea más fuerte, sea más resiliente, aguante mejor contactos. Eso no le va a hacer más lento, salvo que se ponga exageradamente fuerte, que es raro y en todo caso lo controlaremos. Y por lo tanto, imagino esta situación, que es, ya os digo, muy razonable, que cada jugador del equipo esté 1 kilo por debajo de lo que podría estar, que ya os digo que casi siempre es mucho más esta diferencia que 1 kilo, ¿vale? Ya tendríamos que nuestro equipo tiene 10 kilos menos de músculo de lo que podría. Si tenemos un equipo de 10 jugadores, que muchas veces tenemos de 11, 12 o 13, ¿vale? ¿Qué pasa con la grasa? Imaginaos que tenemos, por ejemplo, 2 kilos de grasa más de los que deberíamos, que también, de nuevo, es razonable. Es decir, no es ninguna locura. Obviamente, si trabajamos con niños de 14 años, no es realista pensar esto porque no tienen tanto peso corporal, pero que un grande, por ejemplo, de 115 kilos, 120, 100 kilos, tenga un exceso de grasa de 2 kilos, ya os digo yo que es totalmente normal. Entonces, pongamos esta situación. Tenemos un equipo con menos 10 kilos de músculo y más 20 kilos de grasa. Entonces, nos estamos centrando a lo mejor en intentar mejorar su cambio de dirección un 0,5%, que está genial, pero mientras llevamos ese lastre de 20 kilos de grasa y nuestro motor es 10 kilos peor, menos potente de lo que podría. Creo que realmente no tiene mucho sentido y en primer lugar tenemos que intentar mejorar, aumentar los caballos de potencia de nuestro motor, es decir, la masa muscular, y después reducir el lastre, reducir esa masa grasa. A partir de ahí, todo lo que hagamos está genial. Intentar mejorar las variables más cualitativas, las variables de movimiento, intentar mejorar el cambio de dirección, el salto, todo ese tipo de aspectos, está bien que lo hagamos, pero lo principal va a ser tener un buen coche, un buen motor y no tener lastre añadido, ¿vale? Creo que ahora estamos de acuerdo en que es importante mejorar la cuestión corporal. Creo que cualquier persona lo entendería. Y es que además fijaos que muchas veces los entrenadores, gente que no tiene formación o muchas veces no tiene formación específica en CAFID, es decir, a veces sí, pero no tienen por qué tenerla y muchas veces no ocurre así. Fijaos que a lo mejor es complicado o difícil explicarle que ha mejorado en cambio de dirección un 2% y puede ser que a él a simple vista no lo perciba o incluso que no le dé mucho valor, pero en cambio todas las personas, entrenador, utillero, presidente, van a ver si un jugador está siempre un poco gordo, pasado de peso, y pasa de ese sobrepeso a estar en su punto e incluso con más masa muscular. Es decir, el típico a lo mejor chico que es grandote pero bastante con sobrepeso y viene después del verano, después de trabajar con vosotros y tiene más masa muscular que nunca y además menos grasa. Y eso se le aprecia. ¿Qué va a decir el presidente? ¿Qué va a decir el entrenador? Que cómo se nota cómo ha trabajado. Es decir, que va a ver que ahora aguanta mejor los contactos, que puede intentar mantener mejor la posición en el poste bajo, que puede intentar meter al otro jugador dentro de la zona. Y todo esto es muy
fácilmente percibible, es muy visible. Es mucho más que a lo mejor ver cómo su valgo de rodilla ha disminuido en un gesto unipodal. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, a lo mejor para ponernos en valor, nos hace falta no solamente lo más neuromuscular, sino a veces más lo estructural, lo que es más fácilmente apreciable, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos que es importante, que yo creo que estamos de acuerdo, el que crea que no está de acuerdo puede pasar al siguiente episodio, porque voy a hablar al 100% de esto. Pues vamos a intentar dar pequeñas píldoras para saber cómo mejorar estos aspectos, dedicando muy poquito tiempo a formarnos. Es decir, con 5 o 10 minutos que os voy a dar, ya tendréis lo más importante para intentar mejorar esta cuestión corporal de vuestros jugadores, centrándonos en el aumento de masa muscular. Ya os digo que más adelante haremos otro episodio más centrado en pérdida de peso, más en concreto, pérdida de grasa. Si alguien quiere realmente hilar súper fino y hacer todo perfecto, deciros que en el Learning Lab tenemos una formación específica de esto, donde analicé una locura de contenido, 104 estudios que están en las referencias en un Excel publicado también allí. Entonces podéis ir tanto a esa formación, los que estéis dentro, para hacerla, como podéis ir a la lista de referencias, que es un Excel, como os digo, con 104 artículos, no solamente el nombre, sino también el link, es decir, pincháis el link y vais automáticamente al artículo para que no tengáis ni que buscarlo, por si queréis ir a las fuentes originales. Si queréis ahorrar ese trabajo, simplemente hacéis el curso y tendréis todo el contenido organizado y resumido. Y si algún compañero de aquí o compañera no estés en el lab y no queréis entrar, no pasa absolutamente nada, que hemos ayudado a todo el mundo, obviamente. Entonces, simplemente escribidnos por correo, por Instagram, o si queréis en el contacto de la página web, assportacademy.com, assport-academy.com. Nos escribís allí en el contacto y os pasamos ese Excel sin ningún tipo de problema y sin ningún coste, y tendréis todos los artículos ordenados y con el link para acceder a ellos, ¿vale? Pero aquí daré los puntos principales, ¿vale? ¿Qué debemos hacer para aumentar la masa muscular de ese jugador que necesita ser más fuerte, necesita tener más masa magra? Vale, obviamente entrenamiento de fuerza es un requerimiento imprescindible. Si no entrenamos fuerza, ¿se puede poner más fuerte? Sí. Si comemos mejor, por ejemplo, si estamos en una dieta hipocalórica con poca proteína y pasamos a una dieta normocalórica o hipercalórica, es decir, más calorías comemos de las que gastamos e ingerimos más proteína, puede ser que su propia vida o el propio entrenamiento de baloncesto le haga ser más fuerte. O si es un chico, por ejemplo, y llega a la adolescencia, va a aumentar la masa muscular por ese cambio hormonal, pero no gracias a nosotros. Si queremos de verdad tener un impacto importante en ese jugador o jugadora y que aumente la masa muscular, hay que entrenar fuerza, ¿vale? ¿Cómo entrenar fuerza? Pues el carácter del esfuerzo, esas repeticiones en reserva, en la recámara, tienen que ser más o menos cercanas al fallo muscular. Y digo más o menos porque no hace falta llegar al fallo muscular. Con más o menos cercanas digo que estén entre un RIR 5 y un RIR 1 o 0. Es decir, que tú no hagas, por ejemplo, 10 flexiones pudiendo hacer 40. ¿Eso te va a poner más fuerte? A lo mejor el primer día sí, el quinto día algo también, a partir de unas cuantas sesiones no vale para nada o en todo caso para mantener. Entonces hay que hacer trabajo de fuerza más o menos cerca del límite. Esto no quiere decir que haya que fallar, pero sí que nos cueste acabar la serie o por lo menos periodizarlo y que a veces cueste bastante acabarlas. Un rango de 7-12 RM parece bastante razonable. En el tren superior yo me guiaría sobre todo por este rango, 7-12 RM, e ir bastante cerca del fallo muscular una vez tengamos la técnica y una vez estemos mínimamente acostumbrados, a hacer trabajo de fuerza. En tren inferior lo enfocaría mucho más en lo que el jugador necesite. Pues en función de su perfil de fuerza-velocidad, más F sub 0, V sub 0, potencia máxima, etc. Pero como en casi todos los deportistas, sobre todo en la base, pero también profesionales, hace falta elevar su fuerza máxima, solamente ese trabajo, con las pautas de nutrición que vamos a dar, ya va a hacer que aumente su masa muscular. Pero creo que el principal objetivo es tren superior, aumentar la masa muscular cuando haga falta, que en muchos jugadores lo es. Tren inferior, sobre todo adaptaciones neuromusculares, y puede ser que el propio trabajo de fuerza máxima ya nos dé algo de adaptación estructural, pero no la buscaría en sí, porque creo que es mucho más importante ser lo más explosivo, más fuerte neuromuscularmente hablando, que intentar aumentar algo más a nivel estructural el tren inferior, que es una consecuencia y no un objetivo en sí. Vale, ¿qué más hay que hacer? Sobrecarga progresiva. Al final, si por ejemplo este mes hacemos un trabajo a 10 repeticiones, por ejemplo, dejándote en la recámara, el mes que viene 10, dejándote en la recámara, el tercer mes 10, dejándote en la recámara, es muy probable que el cuarto mes no mejoremos nada, que en todo caso nos mantengamos o quizás incluso empeoremos porque cada vez el estímulo es un reto menor
para este deportista, ¿vale? Para su sistema no solamente neuromuscular, sino propiamente muscular, estructural. Entonces, sobrecarga progresiva. Si ahora, por ejemplo, hago 10 con un 3RM, a lo mejor el mes que viene es un 10 con un 2RM, a lo mejor el mes que viene es un 8 con 2RM, que aunque se mantiene esos dos en recámara, al ser menos repeticiones es más peso, es más tensión mecánica que ponemos a ese deportista. Vale, y acabamos de tocar este término que es muy importante, tensión mecánica y estrés metabólico. Son los dos parámetros fundamentales para conseguir que el trabajo de fuerza mejore tanto como queremos. La tensión mecánica básicamente es qué cantidad de newton, qué cantidad de kilos, cuánta tensión ponemos en la musculatura. Y el peso que soporta o que moviliza el sistema musculoesquelético va a hacer que mejoremos, que sea más fuerte y que se hipertrofie. No solamente la masa muscular, sino a nivel tendinoso, ligamentoso, óseo, todas las estructuras se adaptan para hacer frente mejor a esos nuevos estresores, ¿vale? El segundo punto, menos importante, pero también tiene su papel, que es el estrés metabólico. Estrés metabólico básicamente se refiere a que haciendo un trabajo más o menos cerca del fallo, cada vez se acumulan más metabolitos y eso también lleva o determina a cierta hipertrofia muscular. Sabemos que es menos importante que la tensión mecánica, pero tiene un papel de cierto modo redundante. Es decir, si por la razón que sea, por falta de peso, falta de material, por lesión, no podemos hacer un trabajo con altas demandas de tensión mecánica, es interesante elevar el estrés metabólico. De hecho, por ejemplo, el típico trabajo con BFR, con la restricción del flujo sanguíneo, conseguimos aumentar la masa muscular con poquito peso. ¿Por qué? Porque disparamos el estrés metabólico. Por lo tanto, en primer lugar, tensión mecánica, el estímulo más importante. Después podemos jugar con ese trabajo, con este estrés metabólico. ¿Cómo? Quizás yendo, a lo mejor en vez de 12 RM, yendo a un 15 o a un 20 RM y realmente llegando al fallo. En tren superior, por ejemplo, gestos multiarticulares, press banca, dominadas, etcétera, ponernos más fuertes, ser cada vez más fuertes en un 7, 8, 9, 10 RM, quizás a veces un trabajo más monoarticular, pues curl de bíceps, extensiones de tríceps, un trabajo quizás menos funcional, pero bueno para hipertrofia, con poca fatiga a nivel sistema nervioso, podemos irnos a lo mejor a un 13, 14, 15, 18 RM, ¿vale? Y llegando realmente al fallo muscular. Todo esto que hemos dicho está perfecto y va a ayudar, pero es un requisito necesario, es una condición necesaria, no suficiente. Es decir, si tenemos una persona que nunca ha entrado fuerza, que es joven, etcétera, etcétera, sí va a mejorar solamente haciendo esto, aunque prácticamente no nos fijemos absolutamente nada en cómo come. Es decir, aunque tome pocas calorías, aunque tome poca proteína, al comenzar va a mejorar. Pero si tenemos a un deportista o una deportista que tiene cierto nivel de masa muscular, una cuestión corporal más o menos aceptable, solamente trabajando la fuerza, aunque lo hagamos bien, aunque nos centremos en ello y aunque controlemos las variables, no determina o no nos va a asegurar que mejore tanto como debería, o quizás simplemente no mejore nada. Es decir, cogemos, por ejemplo, un deportista profesional, un jugador profesional, con una buena composición corporal, pero que necesita aumentar su masa muscular. Si hacemos el trabajo de fuerza bien planificado, sobrecarga progresiva, con un buen estímulo, pero luego estamos en dieta hipocalórica con una baja ingesta de proteínas, es casi 100% seguro que no va a aumentar su masa muscular y puede que incluso la pierda. ¿Por qué? Por dar una cantidad de daño muscular, crearlo bastante elevada, sin intentar aportar de forma paralela, de forma consecuente, esa ingesta proteica necesaria, ¿vale? Por tanto, ¿cuáles son las condiciones o los parámetros que hay que intentar cumplir para maximizar la hipertrofia, la ganancia de masa muscular? Pues en primer lugar, dieta hipercalórica, en torno a un 10-20% de superávit, ¿vale? Y después intentar también que la proteína esté en torno a 1,6 y 2 gramos por kilo de peso por día, ¿vale? Vamos a ver por encima qué tipo de valores podría ser para que nadie cuente calorías y no pidáis nada así a los jugadores porque probablemente no lo hagan, ¿vale? En primer lugar, ¿cuántas calorías puede consumir un deportista? Depende muchísimo. Hay una fórmula muy sencilla que es 22 por el peso corporal por el coeficiente de actividad, que suele ir entre 1,5 y 2,2. Pongamos, por ejemplo, que un coeficiente normal para nuestros deportistas puede ser 1,6, 1,7, dependiendo de si trabajan en algo o si están en la escuela y se mueven mucho, pero pensad que entre 1,6 y 2 es razonable, ¿vale? Entonces, sabiendo el peso corporal, sabiendo el factor de actividad y multiplicándolo por 22, ya nos dará un rango más o menos cercano a la realidad. Pongamos, por ejemplo, que un deportista senior puede ser en torno a 3.500 y 4.500 calorías en un profesional. Depende de su tamaño, su masa muscular, si doblamos o no, pero pongamos que entre 3.500 y 4.500. Pues también superávit habría que tomar 300, 400, 500 calorías más
que esa cantidad. Obviamente es una cantidad de calorías importante. Por esto digo que es importante que si tienes a un jugador, por ejemplo, a un pivot, que tiene que aumentar su masa muscular y come 3.000 calorías y está quemando, entre comillas, está gastando 4.500, es casi imposible que aumente su masa muscular. Por esto es tan importante tener un rango aproximado de cuántas gastamos para saber en qué rango estamos de dieta hipocalórica, dieta normocalórica o hipercalórica, ¿vale? Proteína, como dijimos, entre 1,6 y 2, e intentar que sea un reparto equitativo. Sabemos que si lo repartimos entre 3 y 6 tomas, en torno a 0,4 y 0,55 gramos por kilo de peso por comida, pues por ejemplo, tomar 35, 40, 45 gramos de proteína en cada comida, en 4 comidas, pues por ejemplo, con pavo, con atún, con pollo, con cualquier tipo de alimento que sea más o menos alto o moderado alto en proteínas, es mucho mejor que tomar todas las ingestas con muy poca proteína y solamente una o dos con un contenido muy alto de proteína. Entonces, si podemos controlarlo, lo ideal sería un timing más o menos repartido. Lo más importante es la cantidad total. Es decir, eso es más importante que ningún otro factor. Tomar la suficiente proteína cada día. Pero dentro de cumplir este objetivo, si conseguimos repartirlo de forma más o menos equilibrada, sería mucho mejor. Grasas entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo de peso por día. Si ese jugador pesa 80 kilos, en torno a 70, 80, 90 gramos de grasa sería razonable. Hidratos de carbono, más o menos lo que resta, en torno a 3-5 gramos por kilo de peso por día. Y si entrenamos mucho, pretemporada, doblamos o tiene una actividad suya diaria muy alta, pues por su trabajo o porque estudia o por la razón que sea, podemos subir en torno hasta 8 o incluso 10 gramos por kilo de peso por día, ¿vale? En cuanto a suplementos, creo que el único interesante sería creatina, porque al final la proteína de suero realmente simplemente es una ayuda para aumentar el contenido o la ingesta proteica. Si no consumimos suficiente proteína con la dieta es súper interesante. Si ya la consumimos, pues si ya consumimos suficiente proteína con la dieta, no tiene mucho sentido añadir el suplemento de proteínas y no va a ayudar. Por lo tanto, solamente cito la creatina. Entre 0,07 y 0,1 gramos por kilo de peso por día, pues básicamente movernos en 5, 6, 7, 8 gramos. Yo me iría más a 5, 6 gramos casi siempre. No hace falta hacer fase de carga si no queremos ya de ya los beneficios y ser muy consistentes, tomarla todos los días, entrenemos o no. Por lo tanto, de esta forma, aunque hemos dado mucha información, creo que es muy claro. Trabajo de fuerza con un esfuerzo elevado, es decir, llegando más o menos cerca al fallo muscular, sobre todo en el tren superior. En el tren inferior, dejarnos guiar más por lo que necesita el deportista, potencia máxima, F sub 0, V sub 0, trabajo compensatorio, lo que queramos, trabajando con intensidad, pero más con objetivo neuromuscular y menos estructural, sobrecarga progresiva, dieta ligeramente hipercalórica, más hipercalórica o más superávit en los principiantes y menos en los avanzados, que puede aumentar menos de peso, puede estar más cerca de su techo natural, por así decirlo. Y después intentar cumplir requerimientos un poco de macronutrientes, de proteínas, eso es lo más importante, y luego grasas y carbohidratos. Pero bueno, cumpliendo las calorías, las proteínas, ya tenemos mucho conseguido y luego poco a poco intentar meter los carbohidratos y grasas que deberíamos. Entonces, esta información creo que es muy interesante para ir poco a poco asimilándola. Puedes hacer el curso del lab en el que hilo muchísimo más fino y analizamos todo de forma pormenorizada, citando estudios. Y de verdad, este verano, si sois capaces, coged a deportistas con los que trabajáis, planteaos algún objetivo físico, ya sea de aumento de masa muscular o pérdida de grasa, que lo analizaremos en unas semanas, y de verdad intentad que lleguen a pretemporada con la visión corporal prácticamente perfecta, entre comillas. Es decir, que el entrenador llegue y diga, que quede impresionado, que diga cómo es posible que se fue un jugador con sobrepeso y, entre comillas, fofo, y ha venido un jugador más fuerte y con menos grasa. ¿Cómo ha sido capaz? ¿Cómo lo ha conseguido? Y que os lo expliquéis y de esa forma ganéis peso en el club, también confíen más en vosotros, tanto los jugadores como el entrenador. Será más sencillo que los nuevos jugadores confíen en vosotros, aunque no os conozcan, pues los resultados, ese jugador seguro estará súper agradecido y el entrenador estará más receptivo a escucharos en cualquier aspecto, no solamente en construcción corporal, sino seguramente ampliará ese tipo de confianza a cualquier discusión o debate que tengáis. Así que nada, compañeros, hemos tocado muchos temas, pero creo de verdad que es un aspecto útil y que nos diferencia mucho como prepas, porque por desgracia muy pocos, desde mi punto de vista o lo que yo he visto, lo trabajan, este aspecto más estructural, más de cuestión corporal, y creo que nos puede diferenciar de los demás y sobre todo ayudar mucho a deportistas que a lo mejor están lastrados o han llegado a un techo más por una parte estructural
que en una parte neuromuscular. Y solamente trabajamos, nos centramos en lo más puramente neuromuscular. Así que nada, compañeros, nos escuchamos unos días en un nuevo episodio. Un abrazo.